El cuento fantástico. Se suele hablar de género fantástico cuando se habla del famosísimo autor argentino Jorge Luis Borges. Ahora bien, ¿de qué se trata exactamente? ¿De qué hablamos cuando hablamos del género fantástico? ¿Cuáles son sus características? Un error común es confundirlo con el fantasy o fantasía épica, ese género de grandes guerras, de orcos, de dragones, como El Señor de los Anillos, o, más actualmente, Canción de Hielo y Fuego. Pero el género fantástico no tiene mucho que ver con este, salvo quizás que ambos tienen en su narración ciertos elementos sobrenaturales. También es distinto del género fantasmagórico, ese género en el que aparecen fantasmas, monstruos, vampiros. Y entonces, bueno, en este video vamos a buscar justamente resolver esta duda, al menos dentro de lo posible, y vamos a ejemplificar con un cuento muy famoso del argentino Julio Cortázar, el cual analizaremos luego hacia el final del video, y que tienen el audiotexto subido en el canal, por si no lo han escuchado o no lo recuerdan. Lo tienen en pantalla y en la descripción. Ahora bien, la tradición del cuento fantástico como género codificado comienza con autores como el famosísimo Edgar Allan Poe, Washington Irving, escritor de Sleepy Hollow, o Hawthorne en Estados Unidos. En Argentina hizo particular hito con Borges, quien dio paso a una tradición y proliferación del género, como se ha visto en pocos países, aunque ya había antecedentes en otros escritores como Macedonio Fernández, quien justamente influyó mucho en Borges. Y a su vez, Borges sería influyente en todos los escritores posteriores a él que se dedicaran a este género, como Julio Cortázar, Bioy Casares o Silvina Ocampo, entre muchos otros. Dicho esto, tenemos más de una forma de definir el género fantástico. La más sencilla podría ser por corpus, que es otra forma de decir simplemente designar a dedo qué textos pertenecen a este género y cuáles no. Por ejemplo, si yo digo, el género fantástico son los cuentos de Jorge Luis Borges, el género fantástico son los cuentos de Edgar Allan Poe, que es algo que se hace muchísimo realmente, pero quizás no sea lo más útil y sí sea el más subjetivo. Ahora bien, otra definición es decir que el género fantástico es un discurso que contradice los discursos existentes. Entonces, sería una suerte de sinónimo de rebeldía o de discurso polemizante con la tradición, de ruptura con esa tradición. Otra forma de definirlo sería a partir de la cosmovisión del autor y decir que este género es una exploración de ruptura. El autor se basaría en su visión de la realidad, en lo que él considera lo real, y el género fantástico subyacería justamente en lo que para él no es real y rompe con esa visión que él tiene. Pero ahora vamos a ir con la hipótesis más extendida, que es la teoría de Todorov, un crítico literario de nacionalidad búlgaro-francesa del siglo XX, fallecido hace tan solo 3 años. Es muy probable que hayan escuchado hablar sobre esto, pues es un tema que se da muchísimo en los secundarios, aunque no siempre es explicado de manera correcta. Pues bien, esta hipótesis presentaba el género fantástico como la tensión de dos extremos, de dos polos opuestos. Por un lado, el género maravilloso, de carácter completamente sobrenatural. Sus mejores ejemplos son aquellos mundos completamente distintos al nuestro, donde ocurren cosas que en nuestro mundo serían completamente imposibles. Por ejemplo, los cuentos de hadas se ajustan a esta definición. También la famosa Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, es otro excelente ejemplo. El fantasy y el género fantasmagórico, a los que antes nos referimos, pertenecerían casi de seguro a este género. Dicho esto, en el otro extremo tenemos el género extraño, el cual se caracteriza justamente por presentar algún suceso de apariencia inverosímil que rompería
con nuestra realidad, pero que finalmente logra ser explicado, como en esas novelas o cuentos policiales en los que parecería pasar algo completamente imposible, pero finalmente se descubre que todo era obra de un malhechor. O también en esos cuentos en los que se piensa que hay un fantasma, pero tan solo son los ruidos de una casa antigua. Entre estos dos polos existe el género fantástico, pero no como mero punto medio, como aquello que está entre lo extraño y lo imposible, sino que existe en su vacilación, en la tensión irresoluble de estos dos géneros, en el esto que está ocurriendo, esto que se me cuenta, ¿es verosímil o es imposible? ¿O está rompiendo con la realidad? O quizás tenga una explicación, y justamente la particularidad de este tipo de obras es que esta tensión no puede ser resuelta, porque si se resolviera dejaría de ser fantástico. Es lo que ocurre en la mayoría de los cuentos. Se nos narra un suceso que no sabemos si es o no es posible, y hacia el final este cuento termina yéndose, o bien hacia el maravilloso, demostrando que aquello que había pasado era completamente irreal, o bien al extraño y que aquello tenía una explicación verosímil. Justamente en el fantástico no se revela la verdad, persiste la duda, y si se revela una supuesta verdad, sentimos que no es suficiente, que tiene que haber algo más, y persiste dentro de nosotros la incógnita. Al menos, este sería el esquema más básico. Según el mismo Todorov, habría categorías intermedias de cuentos entre el fantástico y el extraño, y el fantástico y el maravilloso. Pero no nos vamos a meter con eso. Exactamente esto es lo que ocurre en el cuento de Cortázar, En continuidad de los parques. Es el perfecto ejemplo del cuento fantástico. Así se nos presenta un mundo en apariencia verosímil. Si en un principio se nos hablaba de dragones, de hadas o de cualquier ser sobrenatural, sabríamos al instante que nos encontramos en un cuento maravilloso. Pero no, el mundo es realista. Entonces sentimos que estamos en un lugar verosímil. Se nos habla de un hombre que está leyendo y eso puede pasar también en nuestro mundo sin mayor problema. Ahora bien, poco a poco, y esta quizás sea una de las mayores genialidades del relato, el hombre se va sumergiendo en el relato que está leyendo, en la novela de romance. Y esa realidad se funde con la realidad de la novela. Y entonces nos encontramos en la cabaña con los dos amantes que planean asesinar al marido de la mujer y luego escapar juntos. Pero ocurre algo más, no se queda solamente en ese verosímil, sino que en el momento en que el hombre entra a asesinar al marido es donde ocurre el giro fantástico, porque nos damos cuenta de que aquel a quien va a asesinar es el mismo hombre que estaba leyendo la novela sobre estos personajes. Esto lo sabemos porque el narrador, hábilmente, nos ha mencionado un cierto sillón verde y una disposición que apunta hacia la ventana. Y cuando llega el asesino, ve justamente eso, un sillón verde de espaldas y un hombre leyendo. Entonces sabemos o creemos saber que aquel hombre ha de ser el que estaba leyendo, y el rasgo fantástico o el rasgo sobrenatural justamente es que pareciera ser que aquel que está leyendo la novela es también y al mismo tiempo partícipe en esa novela y que está leyendo su destino. Pero el atento lector podrá notar y me podrá recriminar con mucha razón que yo dije antes que el fantástico se caracterizaba por su no resolución. Si nosotros estuviéramos seguros de lo que yo antes dije, esto sería simplemente un cuento maravilloso, pero no es así. Porque no estamos seguros. El cuento se corta en el momento en que se nos muestra que aquel puede ser el mismo hombre que estaba leyendo. Pero una explicación perfectamente verosímil, que de ser comprobada haría de este un cuento extraño, es que el hombre simplemente se dejó llevar por su lectura, como tenemos prueba en la misma textualidad del relato, y se imagina a sí mismo como un personaje
También puede tratarse simplemente de una casualidad, como ya dijimos. Las casualidades extraordinarias pueden pasar en los relatos extraños. Podría ser que simplemente es una casualidad que en el relato hay un sillón verde y un hombre leyendo. Pero esto justamente no se resuelve porque se corta, ni siquiera sabemos finalmente si el hombre va a ser asesinado o no. Nos quedamos con la duda, pues no tenemos una explicación ni verosímil ni maravillosa, solo los hechos. Dicho esto, si bien me parece que este es el núcleo central del relato, también hay otras cosas muy interesantes que destacar, como lo ya dicho, de cómo el personaje lector se sumerge en la novela, cómo está hecha esa transición. Es un fundido gradual que nos va transportando hacia esa otra realidad, enmarcada en la primera, pero que termina siendo rota y se terminan fusionando, sea ya por una explicación verosímil o no. También es interesante la forma en que narra, principalmente cómo entra el amante a la casa, cómo se nos describe las cosas que no deben ocurrir o cómo deben ocurrir y así van ocurriendo, como si fuera el destino inevitable, como si ya estuviera escrito. Pero bueno, quizás lo principal sea lo dicho sobre el fantástico y podamos definir a este relato como un juego de continuidades. Como última cuestión, es completamente necesario aclarar que este es solamente un modelo y que los modelos, por lo menos en la literatura, quedan mucho más lindos en la pizarra que aplicándolos. Si nos ponemos a indagar, habrá muchísimos cuentos que difícilmente puedan ser encasillados en una u otra categoría, pero al menos nos sirve para pensar un fenómeno que en Argentina hizo una particular escuela. Y bueno, con este relato la verdad es que calza perfecto. Y no nos vamos a engañar, no es casualidad, Cortázar era consciente de este género. Este cuento tiene justamente estos rasgos genéricos porque es consciente de sí mismo, es consciente del efecto que busca lograr. Y la verdad es que no se sale de ese molde. Por eso si a mí me preguntan, a mí este no me parece el mejor relato de Cortázar, ni muchísimo menos. Me parece que es un buen cuento, me parece que está muy bien realizado, pero realmente lo que a mí me parece que es el núcleo central, me parece un tema que ya estaba para ese momento bastante trillado. De hecho, a mí me parece mucho más interesante lo que ya dije antes, cómo está narrado, cómo describe esa transición. Esas cosas pequeñas hacen que este relato pase de ser un buen relato a un muy buen relato. Y son muy destacables. Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy. Espero realmente que les haya quedado mucho más claro qué es el género fantástico y particularmente el cuento fantástico. Y particularmente el cuento fantástico argentino. Si es así, me ayudaría muchísimo dejándome like. Y si les gusta el contenido que subimos, como este tipo de análisis o también los audiotextos, pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos video nuevo. En este video además hablamos de un tema muy interesante, que son los cuentos enmarcados. Solamente lo mencionamos al pasar porque no habría tiempo para tratar un tema que requeriría de su propio video. Así que, si les interesa que hagamos un videoanálisis sobre los relatos enmarcados, déjenlo en los comentarios. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar acá y hasta el próximo texto.